Bienvenidos al primer laboratorio Geometría Euclidiana 2022, semestre 1. En esta ocasión resolveremos el problema 1 y el problema 3, dando un caso para cada problema. Así. Trazamos la recta por los dos puntos. A estos dos puntos los vamos a llamar X y Z. Listo, entonces por los puntos X y Z trazamos un punto medio en este segmento. Este punto medio se va a llamar Y. Listo, por teorema de existencia de puntos medios sabemos que solo existe uno, así que si intentamos hacer otro, este será igual al punto que ya tenemos. Entonces hacemos otro y tendríamos que ese punto, que no sé, llamaríamos W, sería igual al punto que ya teníamos, sería Y. Porque f es inyectiva, f es la función que definimos sobre la recta de x a z. Por el postulado de la regla. Listo. Ahora, por este punto Y, podríamos trazar una paralela, ya que tenemos el teorema de existencia de rectas paralelas. Entonces trazamos esta paralela perpendicular, trazamos esta perpendicular, y cualquier punto U en esta paralela, en esta perpendicular, cualquier punto U en esta perpendicular dejaría al triángulo XZU, vamos a colocar U cualquier punto en la recta distinto a Y, dejaría a este triángulo congruente con este triángulo. Dejaría el triángulo UZY con el UXY. En particular el que necesitamos. El triángulo XYU con el triángulo W, que es este, ZU. Iniciamos con la construcción de tal manera que trazamos una recta. Esta recta la vamos a llamar AB. Ahora en el segmento AB trazamos un punto medio por teorema de existencia de puntos medios en el segmento AB. A este punto medio lo llamamos C. Ahora en algún semiplano determinado por la recta AB cogemos un punto D tal que haga que el rayo CD, que el ángulo ACD sea agudo. Eso lo podemos hacer por el teorema de construcción de ángulos. Ahora en el mismo semiplano donde dejamos ese punto D, trazamos otro rayo, pero este que deje al ángulo de ese punto y se ve congruente con el ángulo ACD en el mismo semiplano. Una vez eso, trazamos el rayo. Listo, esto también lo podemos hacer por el teorema de construcción de ángulos. Una vez hecho esto, nos dicen que hacemos una paralela por la recta AB, donde está B, y otra paralela por la recta AB, donde está A. Y nos dicen que el punto de intersección de esas paralelas con los rayos que acabamos de hacer, en este caso se llama F, y en este caso se llama G. Listo, además de eso, nos dicen que la intersección de BF y de AG es un punto H. Listo. Y nos dicen que describamos el conjunto que acabamos de armar. Bueno, lo primero que podemos hacer, estos ángulos, los rectos por las paralelas, y listo, por teorema ángulo, lado, ángulo, tenemos a este triángulo congruente con este.
Listo, esto nos dejaría a este segmento congruente con este segmento. Por lo cual, por teorema lado, ángulo, lado, podríamos hacer a este triángulo congruente con este triángulo. Listo, una vez teniendo esto, en el segmento BG trazamos el punto medio. Listo, a ese punto medio le colocamos un nombre. Puede ser W. Listo, y por W trazamos la paralela a la recta AB, es decir, su perpendicular. Listo, por teorema de existencia de rectas perpendiculares. Como es la paralela, al ser perpendiculares la recta BG y la recta AF, pues llegaría en el punto medio también al segmento AF, ya que AF y BG son congruentes. Listo, este punto lo podemos llamar X. Ok, entonces por teorema lado, ángulo, lado, este triángulo sería congruente con el contiguo a este. Es decir, el triángulo BHW sería congruente con el GHW. Y lo mismo en estos casos. El triángulo AHX sería congruente con el FHX. Entonces, tendríamos a este segmento pequeño congruente con este segmento. Es decir, cualquier par de triángulos es congruente consigo mismo por transitividad, ya que este con este y este con este y este con este. Entonces cualquier par es congruente. Luego, ya que tenemos que este es congruente con este y este es congruente con este, entonces el lado AH sería congruente con el lado HG y el lado BH sería congruente con el lado HF. Esto nos dejaría al triángulo BHG congruente con el AHF. Entonces, como sabemos esto, al trazar la recta o el rayo de CAH por teorema lado, 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 el triángulo ACH sería congruente con el BCH. Entonces, este ángulo sería congruente con este ángulo. Y eso dejaría a CH siendo la bisectriz del triángulo, bueno, del ángulo más bien, GCF. Y así queda la descripción del conjunto.